Bienvenidos jóvenes de 10º grado a la clase de Matemática 2. Continuamos en la unidad 2, funciones trascendentales, en la lección 3, resolución de triángulos. El día de hoy estudiaremos la clase 2 de esta lección, la ley de los senos, su demostración. Te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy, jóvenes, es entender la demostración de la ley de senos. Los materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 111 de la guía del docente y en la página 97 del libro del estudiante. Comenzamos con la ley de senos, su demostración. Vamos a utilizar una notación que es la siguiente. En el triángulo ABC se denotan las medidas de los lados opuestos a los vértices A, B y C. Estos lados se van a llamar lado A, B y C minúscula respectivamente, que van a ser los lados opuestos de los vértices. También se representan las medidas de los ángulos como ángulo A, ángulo B y ángulo C, como A, B y C. Tenemos nuestro triángulo ABC, donde tenemos nombrado cada uno de sus lados. Por ejemplo, este lado de aquí, el vértice, lo nombramos con respecto al lado opuesto. Entonces este va a ser el lado A, este de aquí va a ser el lado B, que es el lado opuesto al vértice B, y este de aquí en C minúscula va a ser el lado C, que va a ser el lado opuesto al vértice C. Nos dice la ley de los senos que si R es el radio de la circunferencia al triángulo ABC, entonces se tiene que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, y esto va a ser igual a 2 veces el radio. Veamos, aquí tenemos escrita la ley de los senos. Vamos a realizar su demostración. Se va a demostrar únicamente que el seno de A sobre seno de A, va a ser igual a 2 veces el radio, lo que vamos a demostrar esta parte. Muy bien, observemos la figura. Notemos que todos los triángulos tienen su circunferencia circunscrita. Tenemos respectivamente el lado A, que está opuesto al vértice A, el lado B, que sería este de aquí, que está opuesto al vértice B, y el lado C, que está opuesto al vértice C. Muy bien. En el primer caso, el ángulo A es mayor que 0 y es menor que 90 grados. Es el primer caso. Se traza el diámetro A'B. Se coloca un punto que le vamos a llamar A' y trazamos lo que es el diámetro, que es el diámetro BA' o A'B sería mi diámetro. Notemos que si unimos se forma un triángulo. ¿Qué sería el triángulo A'B? C, este sería mi triángulo. En el triángulo A'BC, como AB, este A'B es un diámetro, entonces la medida del ángulo C, este que está aquí, del ángulo A'CB, el ángulo C va a medir 90 grados, puesto que cae perpendicular. Por lo tanto, el seno de A', el seno de este ángulo A', va a ser igual, si recordamos de matemática 1, al lado opuesto, el lado opuesto es BC, sobre la hipotenusa, que en este caso es un triángulo rectángulo, ¿verdad? La hipotenusa sería A'B. Es por eso que hemos escrito que el seno de A', o sea, de este ángulo aquí, va a ser igual al lado opuesto, que es la definición del seno de un ángulo. El lado opuesto es BC sobre la hipotenusa, que es A'B. Y recordemos cómo se llama el lado BC, lo hemos nombrado con la letra A. En vez de BC colocamos A. Y AB, ¿quién es AB? Muy bien, AB es mi diámetro, A'B es mi diámetro y el diámetro es 2 veces el radio. Es por eso que aquí hemos escrito, en vez de A'B, hemos escrito 2 veces el radio. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Por otra parte, el ángulo A' es igual al ángulo A. Por el teorema 3.1, ¿qué pasa con el ángulo A' y el ángulo A? Están subtendidos por el mismo arco BC. Y el teorema 3.1 nos dice que todos los ángulos que estén subtendidos por el mismo arco van a tener la misma medida. Y este ángulo A y este ángulo A' están subtendidos por el arco BC. Por lo tanto, van a ser iguales. Y luego podemos decir que el seno
de A, el seno de A va a ser igual a sobre 2R. En vez de seno de A', escribimos seno de A, porque ya llegamos a la conclusión que el ángulo A' y el ángulo A van a medir lo mismo. Y escribimos seno de A va a ser igual a sobre 2R, que lo hemos sacado de este paso que estoy señalando. Muy bien. Y si despejamos para 2R, este lo pasamos a multiplicar y luego el seno de A lo pasamos a dividir con la A. Si despejamos para 2R, me va a quedar que 2R es igual a sobre seno de A, que es lo que queríamos demostrar. Es lo último, el último paso. Veamos el caso B. El caso B es cuando el ángulo A mide 90 grados. Tenemos un triángulo donde este ángulo A que tenemos aquí va a medir 90 grados. Tenemos respectivamente el lado A que está opuesto al vértice A, el lado B que está opuesto al vértice B y el lado C que está opuesto al vértice C. Este es el teorema de la ley de los senos. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Lo mismo, que A sobre seno de A es igual a 2 veces R. Recordemos que BC va a ser el diámetro de mi circunferencia. Por lo tanto, R, el radio, va a ser igual a A entre 2, porque todo A también va a ser el diámetro y el radio va a ser la mitad de A, es decir, A entre 2. Por otra parte, A sobre seno de A va a ser igual, si yo escribo A sobre seno de A, esto va a ser igual a A sobre seno de 90, porque el seno de A, ¿cuánto vale el ángulo A? 90 grados. Si sustituimos en la calculadora seno de 90, esto va a ser igual a 1, me quedaría A sobre 1. Y A entre 1 va a ser igual a, lo que significa que A sobre seno de A va a ser igual a. Muy bien, luego A sobre seno de A, esto que estamos trabajando aquí, ya no escribimos que va a ser igual a A, escribimos que va a ser igual a 2 veces R. ¿De dónde sacamos esto? De este paso. Despejamos y vamos a obtener que si despejamos para A, este 2 pasa a multiplicar con la R y A va a ser igual a 2 sobre R. Y aquí en este paso anterior habíamos dicho que A sobre seno de A va a ser igual a A. Y en este paso, en vez de A sobre seno de A igual a A, hemos escrito en vez de A 2R de este despeje que hicimos en este paso anterior. Muy bien, y hemos llegado a lo que queríamos demostrar. También tenemos el caso C, que es cuando el ángulo A es mayor de 90 grados. Tenemos el teorema de la ley de los senos, lo que queremos demostrar. Nos vamos a apoyar de esta figura. Fíjense bien, el arco BC, ¿cuál sería? El arco BC es todo este arco que está acá, que no contiene el punto A, se toma un punto A', que es este punto A' que está en la parte inferior. Recordemos que A va a ser mayor que 90 grados o 90 grados va a ser menor que A. Quiere decir que el ángulo central va a medir, el ángulo central sería alfa, este que está aquí. Recordemos que este ángulo A es un ángulo inscrito. El ángulo central sería este alfa. Entonces, el ángulo central va a medir 2 veces el ángulo A. ¿Por qué? Porque el ángulo central mide 2 veces lo que mide el ángulo inscrito. El ángulo inscrito aquí es el ángulo A. Va a medir 2 veces el ángulo A. Y como el ángulo A es mayor que 90 grados, entonces el doble de A, si sumamos dos números mayores de 90, me va a dar un número más grande que 180. Entonces alfa va a ser igual al doble de A, que a la vez va a ser mayor de 180 grados. Por lo tanto, si queremos calcular la medida de este ángulo beta, que también es el ángulo central de este ángulo inscrito A', entonces vamos a hacer la resta de 360 menos el ángulo alfa. Y como el ángulo alfa va a ser mayor que 180, este resultado nos va a dar menor a 180. Luego, el ángulo A', que es este aquí, este ángulo inscrito, el ángulo central de este ángulo inscrito sería este ángulo beta. Entonces, este ángulo inscrito va a medir la mitad del ángulo beta. Y esta medida va a ser menor de 90 grados.
¿Por qué va a ser menor de 90 grados? Muy bien, porque el ángulo beta es menor de 180 grados. Y beta, y si es un número menor de 180 grados y lo dividimos entre 2, nos va a dar un número menor de 90 grados. Muy bien, por el caso A se tiene, el caso que demostramos al principio, tenemos que A sobre seno de A' va a ser igual a 2 veces el radio. Por otra parte, si nosotros sumamos este ángulo inscrito A más A' va a ser igual a la mitad del ángulo central alfa más el ángulo central beta. Y esta medida nos va a dar igual a 180 grados. Porque recordemos que todo el ángulo mide 360 y si sumamos estos dos ángulos centrales y los dividimos entre 2, va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, se tiene que el seno de A es igual a seno, aplicamos seno de A, va a ser igual a seno de 180 menos A igual a seno de A. ¿De dónde hemos sacado el valor de 180 menos A? Hemos despejado aquí de esta A más A' va a ser igual a 180. Y despejando para A va a ser igual a 180 menos A'. O despejamos para A', va a ser igual a 180 menos A, que es lo que hemos ocupado en este momento. Aplicamos seno de A' va a ser igual a seno de 180 menos A. Y por algo que estudiamos en matemática 1 en la unidad 2, seno de 180 menos un ángulo cualquiera va a ser igual a seno de este ángulo, es lo que se aplica aquí. Por eso hemos dicho que seno de A' igual a seno de 180 menos A es igual a seno de A. Y hemos llegado a que seno de A' va a ser igual a seno de A. Y de este paso aquí que escribimos por el caso del inciso A, en vez de A sobre seno de A' igual a 2R, escribimos seno de A porque seno de A y seno de A' son lo mismo. Y hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Es lo que queríamos demostrar. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la finalización de esta clase. Espero practiquen esta demostración. Nos vemos en la próxima clase de Matemática 2 correspondiente al 10º grado.